Saludos, bienvenidas y bienvenidos a esta actividad educativa titulada Microagresiones y discrimen por sexo. La misma es parte de la serie educativa virtual de la Oficina de Título 9 del Recinto de Ciencias Médicas. Para comenzar, vamos a definir lo que es discrimen por sexo. Y es una diferenciación que se establece que genera un trato desigual hacia una persona por ser hombre, por ser mujer, razón de sexo, o por razón de género, que esto está vinculado a la construcción social de lo femenino o masculino, lo que se espera de un hombre o una mujer de acuerdo al género. La Oficina de Título 9 en cualquier institución educativa tiene la obligación de investigar las quejas o situaciones relacionadas al discrimen por sexo o género. El discrimen por sexo atiende los asuntos relacionados a violencia sexual, como puede ser la agresión sexual, el acecho, el hostigamiento sexual, la violencia doméstica o el contacto sexual no deseado. Sin embargo, si hablamos de las microagresiones, están vinculadas a los asuntos estereotipados de género y nos lleva a cuestionar si las microagresiones pudieran ser discrimen por sexo. Vamos del macro al micro, de lo grande a lo pequeño, y vamos a empezar por unas definiciones de los conceptos relacionados al discrimen por sexo y a las microagresiones para insertarnos dentro de ellas y ver cómo pudieran manifestarse desde una mirada del discrimen por sexo o género. Es común escuchar frases como, por ejemplo, a una directora ejecutiva: ¿puedo hablar con tu jefe?, asumiendo que un jefe es hombre. O a un enfermero: la verdad es que no se ven muchos hombres enfermeros, que aunque esto pueda ser un comentario cierto, en muchas ocasiones puede tener una connotación de duda sobre las habilidades de esta persona o vincularlo con los roles estereotipados de género, en este caso femenino o masculino. Y a un empleado en una organización que atienda u ofrezca servicios a la población LGBTQ, lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero o queer, decirle: tú no pareces homosexual, asumiendo que todas las personas que trabajan en dicha organización son parte de la comunidad o población LGBTQ, o asumiendo que hay una sola forma de manifestar la homosexualidad. Aquí tenemos una imagen donde le dice el profesor, vamos a asumir que es un profesor, que está siendo dramática o histérica, que por favor se calme, porque la mujer está diciendo: pienso que está mal por tal razón. Así que pudiéramos pensar, y esto ocurre frecuentemente, que se asume que cuando una mujer reclama o establece un punto distinto, rápido decimos: estás histérica o estás hormonal. ¿Eso pudiera ser una microagresión? Vamos a verlo. Si definimos, según la Real Academia de la Lengua Española, micro como algo muy pequeño, y agresión es hacerle daño a alguien, herirlo o matarlo, ¿verdad? Cuando hablamos desde la perspectiva o connotación sexual, pudiéramos definirlo como un delito que consiste en realizar actos que atentan contra la libertad sexual de la persona, empleando violencia o intimidación, y en muchas ocasiones ambas. Así que a base de esto, ¿cómo podemos definir microagresiones? Es un acto donde se agrede de manera pequeña a una persona, pero vamos a ver si los efectos son igual de pequeños. El diccionario de Oxford define la palabra microagresión como una declaración, acción o incidente considerado como una instancia de discriminación indirecta, sutil o no intencional contra miembros de un grupo marginado como una minoría racial o étnica. Esto lo que quiere decir es cualquier acción que de alguna manera discrimine contra un grupo vulnerabilizado. Vamos a ver varios ejemplos a continuación. El término microagresión son esos comentarios sutiles que invalidan la identidad de una persona y perpetúan las narrativas dominantes. Si miramos la imagen,
Es una mujer que tiene un letrero que dice, actúa más como una mujer. Regresa a tu lugar. Hay muchas maneras de analizar la foto. Pudiéramos pensar, ¿cuál es el lugar de una mujer? ¿Cómo actúa una mujer? ¿Actúan todas las mujeres de la misma manera? Cuando el término microagresión se utilizó por primera vez, se usó para describir los insultos que las personas negras experimentaban basándose en ideologías racistas y conceptos erróneos. Ahora el término se usa como algo más inclusivo para nombrar aquellos comportamientos hostiles, violentos o de rechazo, no solamente hacia las personas negras, sino a cualquier persona con una identidad vulnerabilizada, las llamadas minorías, como pueden ser las mujeres, las personas lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, queer o intersexual, personas con diversidad funcional o impedimento físico, ¿verdad? Y adultos mayores. A menudo las microagresiones suceden en aquellas situaciones en las que nos preguntamos, ¿me dijeron eso porque soy mujer? ¿Me dijeron eso porque soy homosexual? ¿Me dijeron eso porque soy viejo o vieja? Son esos momentos que a veces nos sorprende tanto que nos hayan dicho eso que no podemos responder y que cuando pensamos, le debía haber dicho tal cosa. Por ejemplo, una mujer en una reunión intensa se exacerba, se enoja, establece su punto de una manera bien fuerte y le preguntan, ¿estás hormonal? De repente la reacción puede ser, no, no estoy hormonal, pero cuando pensamos y hacemos un análisis en retrospectiva decimos, caramba, le debía haber dicho tantas cosas y eso puede estar vinculado a lo que es una microagresión. Por ejemplo, hay varios tipos de microagresiones. Si hablamos del microasalto, es un menosprecio directo que conlleva un ataque verbal o no verbal para herir a través de insultos, exclusión o discrimen. Aquí la persona que lo hace está bien consciente. Por ejemplo, Mario, es que tú eres un hombre gay y yo no trabajo con gente con malas costumbres. Este comentario explícitamente está rechazando a una persona por su orientación sexual y estableciendo una exclusión. Cuando hablamos de la microinvalidación, por otro lado, son las comunicaciones que excluyen, niegan o anulan los pensamientos, sentimientos o realidad de una persona. Por ejemplo, es que las mujeres de aquí son bien capaces, pero muy emocionales y por eso no son buenas jefas. Así que excluimos a un grupo simplemente por una característica en particular, en este caso del ejemplo que les menciono, las mujeres, para sacarlas o anular su capacidad. Por eso invalidamos. Cuando hablamos del microinsulto, son esas comunicaciones que transmiten hostilidad, pero que frecuentemente la persona que las dice no se da cuenta, pero evidentemente es parte de ese discrimen que quizás tenemos internalizado. Por ejemplo, María, creo que le debes preguntar a Jorge porque es hombre y entiende mejor asuntos de economía. Quizás no tiene mala intención, sin embargo, está asumiendo que Jorge, por ser hombre, tiene mayor dominio que María en asuntos de economía. Y esto lo podemos ver en diferentes profesiones, en diferentes áreas. Lo mismo puede ocurrir en profesiones donde hayan más mujeres que hombres. Y utilizo el ejemplo de la diferenciación por razón de sexo para poderlo vincular de alguna manera con lo que es título 9. A veces pensamos, pero ¿es esto parte de las buenas intenciones? Bueno, a diferencia del discurso de odio que va de frente diciendo que una persona es menos o es mala simplemente por una característica en particular, las microagresiones no siempre tienen la intención de ser negativas, aunque su impacto sí lo sea. No se manifiestan necesariamente de manera verbal, pueden ser pequeñas acciones como no sentarse a alguien al lado de alguien en el tren o en una actividad, interrumpir a alguien en medio de una reunión asumiendo que la persona no tiene dominio porque es hombre, porque es mujer, por su
raza, por su etnia. Y aquí entra el famoso mansplaining, que es cuando un hombre interrumpe constantemente a una mujer que está explicando algo para explicar o ser de manera condescendiente lo que la mujer está diciendo. Por ejemplo, si una mujer está explicando un experimento de laboratorio y hay un hombre dentro de ese grupo y el hombre consistentemente, lo que fulana está tratando de decir es esto, asumiendo que las personas no entienden a la profesional porque es mujer. Y esto ocurre mucho, incluso puede ser con lenguaje no verbal, cuando con la mano interrumpimos a otra persona o le hacemos el gesto de para. Y a eso es a lo que nos referimos con interrumpir a alguien o el concepto del mansplaining. A veces pensamos, ¿realmente es para tanto? Hay personas que dicen que no es para tanto y que esto simplemente es el resultado de la cultura del politically correctness y que lo que hace es que provocan que las personas piensen demasiado sus acciones. Pero algunas personas también aseguran que lo que hace es que fomente una cultura de victimización donde no se le puede decir nada a nadie por miedo a ofender, por miedo a hacer sentir mal. Así que hay que tomar esto con mucha cautela y lo importante es que podamos analizar qué son las microagresiones y cuáles pueden ser sus efectos y cómo quizás hay que desaprender conceptos que ya tenemos internalizados para poder entender cómo una persona puede sentirse menospreciada por una acción o comentario de nuestra parte. Las microagresiones pueden afectar el bienestar. Las investigaciones sobre el tema evidencian que provocan depresión, provocan trauma, especialmente en las minorías. No solo afectan la salud física y mental, sino también pueden reducir el acceso a servicios de salud. Una persona inmigrante que no tenga la documentación, es probable que lo piense 2 veces antes de ir a un médico a buscar ayuda clínica porque piensa que le van a tratar distinto. Pensemos en Estados Unidos, no domina el idioma, no es parte de la cultura, así que va a tener menor acceso. Lo mismo puede ocurrir con las personas lesbianas, gay, bisexual, transexual o transgénero, que en muchas ocasiones por el asunto del estigma asociado a la orientación sexual, la identidad o expresión de género, pueden tomar la decisión de posponer la visita o la consulta a un proveedor de salud o solicitar algún servicio del gobierno o algún servicio educativo por miedo a este tipo de agresión, que nuevamente, aunque no tenga siempre una intención negativa, en muchas ocasiones ocurre y lamentablemente se crea una cultura donde se menosprecia a una persona por su sexo, por su género, por su orientación sexual, por su raza o por cualquier otra característica que está fuera del control de la persona. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar tenemos que reconocer que esto ocurre. Tenemos que evaluar nuestro privilegio, ¿verdad? Y esto significa pensar, es que eso es una changuería, pero si yo estuviera en el lugar de la otra persona, ¿cómo yo me sentiría? ¿Cuál es el contexto? ¿De dónde viene esta persona? ¿Por qué esto le molesta? ¿Por qué esto le puede incomodar? ¿Cómo yo me sentiría si me hacen ese tipo de comentarios a mí? Hay que tomar conciencia del uso del lenguaje y el lenguaje es bien importante. Por ejemplo, cuando hablamos de los estudiantes o hablamos de el profesor o los profesores, incluimos a todo el mundo y aunque el asunto del lenguaje inclusivo pueda generar muchas pasiones y muchas controversias, es necesario que a través del lenguaje visibilicemos a las minorías. No es lo mismo decir los estudiantes y el profesor que decir el estudiantado y la facultad, de manera que hay una visibilidad de ambos sexos. Y algo muy importante es traer a la atención de las personas cualquier microagresión. En una reunión, algún comentario como que, no, eso lo debe hacer fulano porque es que fulano es hombre y los hombres son bien buenos para los números. O eso lo debe hacer fulana porque es que como es el asunto de cocina y eso es una cosa de mujeres, pues eso le va a quedar mejor a ella. La realidad es que hay que traer a la atención para darnos cuenta de cuándo pudiéramos estar cometiendo alguna microagresión. El tema puede ser bien complejo, el tema puede ser bien amplio, es muy interesante, yo les invito a que lo reflexionen desde la perspectiva de lo que es el discrimen por sexo y género,
que sirva para darnos cuenta de cómo podemos mejorar y fortalecer nuestras destrezas de comunicación y cómo esto pudiera ayudarnos a hacer un mejor trabajo, a ser más asertivos y asertivas en el acercamiento hacia las personas. Muchísimas gracias.